Bien, vamos a hablar de Bolivia. Gran elección de Evo Morales, ¿sí? Consigue su tercer mandato. Hay presidente hasta 2020. Está aquí con nosotros Nelson Especchia para analizarlo. Nelson, muchas gracias por venir. Un placer siempre estar con ustedes. Gracias por invitarme. Bueno, según Atilio Borón, un fenómeno que ha generado el más importante gobierno de la maltratada historia boliviana, ¿no? Yo creo que hay una Bolivia antes de Evo y una Bolivia después de Evo, efectivamente, como dice Borón, ¿no es cierto? Porque hay una Bolivia que con cambios de maquillaje fue transitando sus etapas históricas, pero con un único sujeto histórico. Ese sujeto histórico, que podemos llamarle élite, o podemos llamarle oligarquía, o podemos llamarle clase dominante, no cambió nunca en la historia larga de Bolivia. Y Evo lo que ha hecho es empujar el cambio de ese sujeto histórico y por lo tanto hay una Bolivia pre-Evo y hay una Bolivia después de la presidencia de Evo, y yo creo que las elecciones del domingo pasado vienen a ratificar precisamente ese cambio de sujeto histórico en la política boliviana. Vamos unos segundos a ver lo que dijo Evo luego de ganar la elección de manera increíble en torno a los números, ¿no? Ya le voy a preguntar un poquito a Nelson cómo queda confeccionado el Congreso, los lugares en donde ganó. Aquí en Argentina el 87% votó a Evo. Esto decía Evo Morales. A nombre personal, pero también a nombre de nuestro hermano vicepresidente y a nombre de quienes luchamos por la liberación de toda Bolivia, agradecemos por este gran apoyo. Muchas gracias, hermanas y hermanos, por este nuevo triunfo del pueblo boliviano. Hay un profundo sentimiento no solamente en Bolivia, sino en toda América Latina y el Caribe. Un sentimiento de liberación de nuestros pueblos. ¿Hasta cuándo seguir sometido al imperio norteamericano o a un sistema capitalista? Y este triunfo es el triunfo de los anticolonialistas y antiimperialistas. Hermanas y hermanos, de verdad, sorprendido nuevamente por el triunfo del pueblo boliviano, muy contento, muy feliz, y esta clase de resultados nos comprometen mucho más para seguir integrándonos, no solamente como bolivianos, sino como latinoamericanos. Bueno, el otro día charlaba con Martín Sivak, Nelson, el autor del libro Jefazo, que lo conoció a Evo antes de ser presidente, cuando era un dirigente cocalero, y lo frecuentó muchas veces, viajó con él a Estados Unidos, a África, viajes internos en Bolivia. Y bueno, dentro de las muchas definiciones que ha dejado en su libro y que me contaba el otro día charlando un rato, dijo, hay hechos concretos de su gestión que permiten entender por qué gana en Santa Cruz, en la media luna, o ex media luna, ¿no? En Beni, Pando, Tarija, Santa Cruz, en donde el público le era adverso a Evo Morales en líneas generales. Hay políticas concretas, ha bajado la inflación al 4%, ha logrado reducir la pobreza del 64 al 34%, y estamos hablando de una pobreza estructural, dura, histórica, de cientos de años, ¿no? Entre otras cosas. Efectivamente, yo creo que el fenómeno, esto que decíamos recién hace unos momentos, el fenómeno Evo, tiene al menos tres dimensiones. La dimensión antropológica, cultural, la dimensión política y la dimensión económica. Esa sería una manera como para introducirse a diseccionar este fenómeno. Un fenómeno que se estudia. Evo se lo estudia en las universidades, no solamente en la nuestra, acá en Córdoba, se lo estudia en Estados Unidos, se lo estudia en las universidades europeas, en las universidades alemanas, porque es un fenómeno que viene a traer una respuesta novedosa a la teoría política que estaba fuera del programa. Evo es un fenómeno inesperado, estaba fuera de menú, ¿no? La respuesta antropológico-cultural es darle a las grandes mayorías indígenas bolivianas el rol protagónico. Este es el cambio de sujeto histórico al que hacía referencia hace unos momentos. El principal cambio político es el cambio de la figura del Estado. O sea, Evo, cuando asume su presidencia, agarra la Constitución del Estado liberal, la pone dentro de un cofre, cierra ese cofre y mande que entierren ese cofre en el sótano del
Palacio del Quemado, y esa expresión es la expresión simbólica de lo que realmente estaba haciendo, estaba enterrando una historia, estaba enterrando un Estado, y sobre esa historia reescribe otra, que es la historia de esta nueva forma política del Estado plurinacional de Bolivia, con una justicia que es original, con una forma de tratar los idiomas original, con una forma de tratar las municipalidades que es original, etcétera, etcétera. Pero esto tiene que tener un correlato con la tercera de estas revoluciones, porque la víscera más sensible, decimos. Claro, no solamente les habla con el corazón, sino también que les habla con el bolsillo, ¿no es cierto? La tercera revolución de Morales en Bolivia es una revolución económica, y una revolución económica muy concreta, con datos muy concretos. Hace todo junto, charlamos con vos que hace todo junto, ¿no? Aprende arriba del caballo, porque no es un tipo formado ni en las universidades ni en la dirigencia política, es un dirigente cocalero, y se lanza a contracorriente de lo que se hace habitualmente, de lo que manda el manual. Efectivamente, decía recién lo de Sivak, ¿no? Dice Sivak que iba con una libretita, entonces le iba preguntando a la gente, bueno, ¿y esto de la inflación? ¿Cómo es de la inflación? Y anotaba en la libreta un hombre que ha ido aprendiendo desde una llaneza, de una vida agropecuaria, a tener que, bueno, si hoy tiene que dirigir el Estado, lo dirige, ¿no? Un aprendizaje, pero un aprendizaje además veloz. Una de las cosas que hace Evo, lo veía recién en el tape, no tiene filtros, ¿no? Si Evo dice esto es una revolución, no quiere decir algo que se parece a un cambio acelerado de la evolución, no, quiere decir revolución. Y cuando dice socialismo, quiere decir socialismo, entonces habla de contra los Estados Unidos y contra el capitalismo, o sea, es una persona literal, transparente en esto que dice, ¿no? Y ha roto esto que mencionabas, ha roto las fórmulas del manual. Porque económicamente, si la revolución antropológico-cultural y el cambio político del Estado se hubiesen quedado allí nomás, Evo no hubiera sido ratificado en su tercera elección general con el 60,5% de los votos. Lo hace porque cambia las pautas económicas. Un país que estaba orientado en el que el 82% del Producto Bruto Interno iba a parar a las empresas transnacionales, ahora el 82% del producto pasa a estar al fisco. Por lo tanto, el Producto Bruto Interno se multiplica, pero se multiplica astronómicamente en muy poco tiempo, porque teníamos un producto, Bolivia tenía un producto que se multiplica por 3 en menos de 10 años. Pero al mismo tiempo que aumenta el producto, que lo triplica el producto, redistribuye. Y el Producto Bruto Interno per cápita pasa de $1.010 por habitante en el 2005 a $2.700 en el 2013. Pero no solamente lleva este en paralelo, sino que al mismo tiempo aumenta sustantivamente las reservas, y no solamente lleva este, sino que al mismo tiempo baja la inflación astronómicamente, como acabas de mencionarlo, a un 4% de inflación. Y esto en los manuales es muy difícil de encontrar esta fórmula, hacerlo, ¿no? todo junto, ¿no? Hacerlo todo junto, en paralelo, al mismo tiempo que estás cambiando el Estado y al mismo tiempo que estás cambiando una historia varias veces centenaria de opresión y humillación. Vamos a los twitters, a los comentarios en las redes sociales, Juli. Sí, Teresa Sarabia, del Instituto de la Cultura Aborigen, nos dice: Evo Morales modificó la política y el uso del simbolismo en el tema étnico indígena con fuerza de cambios económicos. Evo nos enseñó a enorgullecernos por ser indígenas. Andrés Guzmán también nos dice: el triunfo de Evo fortalece la patria grande, la unidad regional latinoamericana y la posibilidad de mantener nuestras soberanías. El triunfo de Evo es la herencia de Chávez y Néstor, los líderes que parecen sus pueblos, los cuales ejercen su dignidad. Algunas de las opiniones que están dejando nuestros invitados aquí en Zona Política TV. Bueno, cuando recibió el honoris causa aquí contó una historia muy linda, ¿no? Él en el Orinoco caminando, juntando las cáscaras de naranja que tiraban de un colectivo y soñando con poder ir arriba del colectivo comiendo esas naranjas. Unas historias, digamos, que
le dan color, ¿no?, a un líder, a un liderazgo que tiene evidentemente un carisma notable, pero que es casi que el sueño utópico, ¿no? Quien viene desde más abajo logra hacerse del cargo más importante que hay, en este caso en el Estado Plurinacional de Bolivia, y logra redistribuir la riqueza y logra momentos muy importantes de justicia social. Ya te voy a pedir una opinión sobre esto, pero quiero que escuchemos al propio Evo, un poquito antes de la veda, en una entrevista, diciendo por qué él cree que iba a ganar y qué cosas cambiaron en Bolivia para que a él lo votasen. Algunos hermanos dicen, lo que no hicieron en 180 años, hicimos en 8 años. Todo porque hay un pueblo que es tan sabio, que luchó y que finalmente conseguimos hacer una revolución democrática y cultural para cambiar nuestra Bolivia. Antes, cuando nos decían a los campesinos, el indio solo sabe votar, solo es para votar. Ahora, en este corto tiempo, hemos demostrado que no solamente somos para votar, sino para gobernar, por eso vamos a ganar las elecciones. Que nos decían, los izquierdistas no saben administrar, y hemos demostrado que también sabemos administrar, y mejor que los derechistas. Bueno, ahí está, Nelson, el paradigma, ¿no? El aymara pobre que llega presidente y que encuentra las razones de su victoria un poquito antes de la elección. Efectivamente, es muy denotativo, ¿no?, ese pedazo de entrevista que acabas de reproducir, porque acá hay una cuestión que hay que marcarla y me parece el momento oportuno. Evo es un político estupendo. No es solamente una cuestión atractiva, etnológicamente atractiva, antropológicamente interesante. Tiene un instinto natural para la política. Acá hay un político en el sentido moderno del término hecho y derecho. Es más, yo me atrevería a decirte, Cristian, que el éxito de Evo Morales en Bolivia es superior al éxito de Lula da Silva y de Dilma Rousseff en Brasil, porque Evo consigue atrapar el momento de una mayoría electoral para convertir eso en hegemonía, para transformar la historia, para cambiar, como decía hace unos momentos, el sujeto histórico, cosa que en Brasil todavía no ha aparecido, a pesar de que el Partido de los Trabajadores lleva ganando 4 elecciones presidenciales sucesivas, ¿no es cierto? Y aún así Dilma Rousseff tiene complicada su balotaje en este momento. Y Evo, después de 2 elecciones, ha aprovechado esa mayoría relativa en las elecciones para ratificar un liderazgo y para ratificarlo con las herramientas de la modernidad política. Y el ejemplo más claro de esto es la media luna fértil, o como dijo él en la noche del triunfo, ya no hay más media luna, hay luna llena, ¿no? Claro, o sea, pensemos, hace menos de 10 años los estados agrícolas del oriente boliviano estaban planeando una secesión de Bolivia. Era tanto el asco, el repudio y el rechazo que un indio les provocaba en el jefe de ejecutivo, que estaban pensando irse del país y fundar un país aparte. Recordemos aquella reunión de emergencia de la UNASUR en Santiago de Chile, donde los jefes de Estado fueron y frenaron, que si no hubiera habido ese contundente rechazo regional, posiblemente lo de Santa Cruz de la Sierra y lo del Beni podría haber prosperado. Y ahora, a menos de una década de esa actitud, Evo gana en esos distritos. ¿Qué pasó? Pasó la política, pasó el político que va, que negocia, que concede, que se retracta. Evo, después de acordate, el gasolinazo del 2010, reconoce y da marcha atrás y se retracta y concede. El País de Madrid, un periódico que ha actuado fuertemente en contra de Evo Morales en todo este último tiempo. Pero ha defendido muy bien a las empresas españolas. Obviamente, claro, después de la nacionalización de las empresas españolas, el país se alinea con eso, pero tituló en estos días, esta semana, dice, Evo cede ante el empresariado de Santa Cruz de la Sierra.
Pero eso no es un déficit político, esa es una fortaleza política. Eso muestra la capacidad de negociación desde el Ejecutivo para entregar e incorporar las demandas de una región a un programa que antes no las tenía. Evo Morales no solamente es la emergencia de una forma original de hacer política en América Latina, sino que es un político moderno y occidental en toda su dimensión.